Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 275 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y desarrollo de talento. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado A Fuego Lento. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me Hablemos pareció, del... sí, me pareció ah, tu columna me pareció un llamado vehemente a una ciudadanía adormilada que no toda va a despertar, pero sí tengo la fe de que una masa crítica de personas despertemos y nos demos cuenta de que hay muchísimo que nosotros podemos controlar por gestionar una calidad de vida en general para quienes habiten en este territorio, más allá de las circunstancias globales, de las crisis internacionales o de eventos que sucedan en el mercado, en la naturaleza, fuera de nuestro control. Este ha sido un país que ha sabido navegar la turbulencia literalmente en medio de dos océanos, en, 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 en una región plagada de conflictos civiles por décadas, em, en unos escenarios geopolíticos de Guerra Fría bastante complejos que permanecen todavía, pues aunque la Unión Soviética ya no exista, hay un bloque de países que se quedaron trasnochados, pegados en esa ideología que nos acechan. Yo no digo que nos persigan, pero sí nos tienen rodeados, ¿verdad? Y así ha sido, ha sido la realidad nacional por muchas décadas y hemos sabido navegar esa turbulencia. Hemos sabido ser antifrágiles como nación y robustecernos en la adversidad. Y creo que el escenario, el entorno es suficientemente complejo como para que nosotros lo hagamos peor disparándonos en el pie, ¿verdad? Si uno estuviera en una situación de vida o muerte en la jungla, tratando de escapar de unos tigres que lo acechan, y por otro lado hay una tribu caníbal que se acerca y hay un acantilado hacia adelante, y lo peor que nos podría pasar es que con la bala que nos queda se nos dispare y nos la peguemos en el pie. Entonces, ahí me parece que ese artículo tuyo es un llamado a que tengamos otro tipo de conciencia cívica. No es una conciencia cívica de, mire, ponga mucha atención por quién votar. Eso ya claramente no funciona. Y en parte no funciona porque como ahora tenemos 28 candidatos a la presidencia, entonces quiere decir que en cada familia algún pariente tiene amistad con un aspirante a la presidencia. Entonces, el afán que tiene la gente por poder y más que por poder, por figurar, es vamos por este caballo porque si gana, yo salgo en la foto. Y lo que estamos diciendo, bueno, lo que dices tú en el artículo en realidad, es que hay una gran cantidad de decisiones que podemos tomar y si no las tomamos nosotros, respaldarlas y si no las respaldamos, mantenernos vigilantes respecto al cumplimiento de las políticas que están desarrollando la Costa Rica del año 2040. El año 2040 ya no suena distante. Hace 15 días, a mediodía del 1 de julio, empezamos a estar cada minuto más cerca del año 2050 que lo que estamos del año 2000.
Entonces el año 2040 es es ahí nomás. Y yo creo que tal vez si alguien tiene 7 años en este momento y le decimos que dentro de 15 años es pronto, esa persona tal vez siente que falta mucho, pero todos sabemos que esos chicos de 7 años que están en primer grado de la escuela, un día de estos van a estarse graduando de bachilleres universitarios con 22 años. Así que, bueno, hice una larguísima introducción porque me movilizó mucho tu artículo y quiero cederte la palabra para que nos encamines con el espíritu de tu narrativa. Muy bien. A mí me parece que ya nos podríamos ir y nos iríamos cumplidos, como dice la copla. Mm, pero bueno, dialoguemos un poco para, para tratar de aclararnos, para enriquecernos en el diálogo. Los diálogos enriquecen. Eh, y para que los que pasivamente nos tienen la bondad de escucharnos, pues también se enriquezcan y si tuvieran cosas que se les remueven, nos las comuniquen. Yo voy a empezar por el final de la nota. El final de mi nota decía, final de mi nota decía que de estas cosas políticas, yo hablo no digo que con cautela, vamos a ver, hablo con respeto por toda la gente, conductores, seguidores, políticos reconocidos, clase política, porque en Costa Rica me parece que hay una clase política, una clase distinta a las clases nobiliarias. En un país donde se reconocen las clases nobiliarias, basta con el apellido para ser de la clase nobiliaria. Aquí no creo que baste con el apellido, pero sí como que hay gente que o siente que tiene más derecho a estar participando activamente en política o de veras lo ha ido adquiriendo a lo largo de los años, no sé. Creo que aquí la clase política se adquiere por residencia. Si estuviste 4 años en la asamblea y 4 años en un ministerio, creo que tienes más probabilidades de que se te acepte como miembro de la clase política que, que si fuiste, no sé, un comerciante de la Avenida Central, como era Juan Rafael Mora. Juan Rafael Mora era comerciante, ¿ah? Me llama a mí mucho la atención. Los libros escolares no dicen a qué comercio se dedicaba Juan Rafael Mora, pero era comerciante. Entonces yo me lo imagino vestidito como el comerciante que atiende una tienda y a la vez pensando en la primera proclama que tenía que mandar al país cuando los filibusteros ya estaban en Nicaragua. Esos eran los políticos nuestros, ¿verdad? Bueno, el doctor Calderón Guardia salió de su consultorio a la política. ¿Ah? ¿Y de dónde adquirió el virus de la política? Lo adquirió, lo adquirió en Bélgica. Se le metió bastante bien el virus de la política y del, eh, del social cristianismo. A Figueres lo picó el virus de la política en ese lugar tan bello que es la Hacienda La Lucha. Eh, eh, a Otilio Late se infectó del virus de la política muy,
muy en el centro de San José, a pesar de que él era alajuelense. Creo que se infectó del virus de la política en el diario de Costa Rica, que quedaba en el corazón de la capital, decían los anuncios. Bueno, eh, creo que en buena hora el país ha tenido personas que han dado un paso adelante en materia de participación en política y vienen al ejercicio de la función pública, pues como llegamos los seres humanos a todas las cosas importantes, como llegamos a la paternidad, como llegamos al matrimonio, como se llega a las vocaciones religiosas, como se llega a todas las vocaciones que cada uno de nosotros tiene, no solo vocaciones profesionales, sino vocaciones laborales y tal. Se llega con buena fe, ganas de aprender, conciencia de que no se sabe. Lo que ocurre es que la política es un problema diferente. Fíjate que si un médico ejerce mal la medicina, su capacidad de hacer daño es limitada. Y uno puede decir, ¿cómo está diciendo don Álvaro esa barbaridad? Si un médico, fíjese cuántas muertes puede, sí, claro, un médico puede causar, con su falta de pericia, puede causar muchas muertes, pero un mal político, como la política es lo que es una actividad que tiene que ver con el bien de las mayorías, el que falla en política está causando un daño, pero multitudinario. Yo pienso que en Costa Rica todavía no hemos distinguido entre lo que causa, digamos, en una profesión el ejercicio inadecuado y lo que causa en la actividad política el ejercicio inadecuado. Es muy sencillo reaccionar a base de cabreo, ¿verdad? A base de ira, a base de resentimiento. Cuando yo estaba escribiendo el artículo y iba diciendo cosas, de pronto se me vino una frase que es de Vargas Llosa. Yo creo que en Conversaciones en la Catedral, no sé, no he leído el libro, pero hay una frase que sobrevive al libro y es, ¿y cuándo fue que se jodió el Perú? Que dice un señor por ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo fue que se jodió el Perú? ¿Cuándo fue que los problemas se nos hicieron tan significativos en Costa Rica? Porque ve qué interesante. Sí, don Chico Orlich no tenía más educación política ni menos que la que va a tener el próximo presidente de la República, que no sé quién va a ser. Y sin embargo, hizo un gobierno muy potable. Entonces, uno se puede preguntar una cosa que nos preguntamos mucho en la vida de las empresas. Cuando hay un gerente, gerentazo, cuando hay un CEO, CEOazo, es por él, por cosas que él le son intrínsecas o son las circunstancias. Y es muy difícil hacer la atribución de causas. Es muy difícil poder decir, este gerente, este conductor, a pesar de todas las circunstancias, tuvo muy buenos logros. Generalmente es una mezcla de cosas, es una mezcla de talentos que él tiene y circunstancias que ocurrieron. Entonces alguien me podría decir, claro, las circunstancias que encontrará el futuro presidente de la República, ya falta menos de un año para que tome posesión el futuro presidente de la República.
Para el 8 de mayo faltan como 10 meses, no me acuerdo, 11. Ok. Ese encontrará una situación muy complicada mundialmente, muy complicada nacionalmente. Y entonces, vuelta a decir, en todo el pasado, pues no se puede reaccionar de manera iracunda diciendo, es que los políticos no han servido. No, hombre, no, yo creo que primero creo que es muy complicado ser conductor de una nación o estar en el equipo de conducción de una nación. Es muy complicado liderar durante los años que hay que liderar una nación cuando se tiene influencia política. De manera que yo realmente no querría hacerle un juicio de residencia a todos los que han tenido el patriotismo, la disposición y la confianza en sí mismos como para pugnar por posiciones de poder en este país en los últimos 50, 60, 70 años. No, yo pienso que lo que más le conviene al país es que a esas personas que condujeron esos equipos de gobierno las miremos con respeto, las miremos con gratitud, pero que pongamos a trabajar nuestras habilidades críticas, objetivas, cognitivas, como para tratar de ver de qué manera evitar que se siga jodiendo el Perú. Yo creo que esa es mi introducción sobre este tema y sobre eso podríamos discurrir. Algunas reacciones. La primera reacción que me quedó después de leer el artículo y que quiero empezar por ahí porque es un tema recurrente en estos diálogos y a mí me interesa mucho siempre tratar de entender la motivación de las personas para hacer lo que hacen o dejar de hacer lo que no hacen. Y es el tema de los incentivos. Sí, A mí me parece que ujú, nuestro sistema político, diseñado en una época en la que 4 años era un montón de tiempo, sí, ahora se encuentra con que 4 años sirven para chapalear un poquitico en el agua, eh, más o menos aprender a mantenerse a flote y a hacer el nadadito de perro, y de pronto ya es hora del escrutinio público de la elección otra vez. Y bueno, eh, por dicha no hay reelección sucesiva porque me parece que eso generaría otro tipo de incentivos para que esos primeros 4 años fueran garantizar otros 4 y perpetuarse en el poder eh, es atizar, aumentar las probabilidades de que haya más hechos corruptos que investigar y que juzgar en el futuro, porque el poder corrompe. No, no, no tenemos que dedicar muchos minutos en este diálogo para recordar la frase de Lord Acton de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Entonces, por dicha, no hay reelección sucesiva, pero 4 años son muy cortos. Ahora, son muy cortos si nosotros pensamos en los meses que toma acomodarse, los meses que toma echar a andar proyectos, los procesos que hay que cumplir según la Contraloría General de la República para establecer una política pública, la interrupción que significa la elección de los alcaldes a la mitad del periodo, que no es una elección de medio periodo, es una elección de gobiernos locales. em, y
los chispazos electorales que empiezan un año antes de que termine un gobierno, 15 meses antes de que termine un gobierno. Eso es una tercera parte del gobierno. Ya se empieza a desvirtuar el enfoque que tenía el capitán del barco, los tripulantes y los pasajeros de priorizar. Y si el barco tiene huecos y nos estamos hundiendo todos, la prioridad es sacar agua lo más rápido posible mientras reparamos el hueco. Y tal vez, ojalá, que alguien se encargue de ver si vamos en el rumbo correcto. Entonces, eh, lo que sí creo que sigue siendo suficiente desde el punto de vista de incentivos es que 4 años es suficiente tiempo para sembrar abundantísimas semillas que germinen de manera efectiva y que den abundantes frutos en el futuro para distribuir entre todos los habitantes, incluso aquellos habitantes que no han nacido o que no han migrado todavía a este territorio. Luego quiero hablar, no, no voy a hablar de todo lo que anoté, pero voy a decir otra cosa y luego te cedo la palabra. Y es respecto al capital político. Pues yo creo que el capital político se, se, se adquiere, se gana, se trabaja, ¿verdad? Es en parte una función de exposición al sector público, en parte una función a la confianza generada y en parte una función de la acción con la que invertimos el pequeño o gran capital que tienen las personas que ejercen la función pública para lograr cambios, pequeños o grandes. En esa combinación de factores se configura una ecuación que le da a cada persona que ha puesto un pie en el sector público algún grado de capital político. Pero el botín político, el botín de capital político más grande que existe en un Estado de derecho, en una sociedad republicana, es la nación, es el pueblo, que es el soberano, es el que manda, es el que elige, es el que determina quién conduce el país. Y me parece que si uno em, torea lo suficiente al soberano, el soberano puede llamarle a cuentas de una manera disruptiva, incluso para el orden constitucional. Y entonces yo lo que veo son otras culturas políticas en otros países donde em, hay una manera diferente de gestionar el capital político. Y pongo de ejemplo Japón, donde hay unas estructuras político-partidarias con unas fracciones que se eligen en parlamentarios que luego determinan quién es el primer ministro, porque es un régimen parlamentario, que creo que eso es algo que con mucha seriedad Costa Rica debería de pensárselo, especialmente quienes tienen el interés de continuar siendo electos para puestos de elección popular, como un famoso diputado de Cartago que exdiputado de Cartago que otra vez quiere volver a ser diputado. En Japón están esas estructuras político-partidarias. Después están unas grandes estructuras corporativas que son unos conglomerados empresariales muy poderosos y esos conglomerados eh, van con todos los políticos, porque a ellos lo que les interesa es la buena gobernanza eficaz. Entonces ellos apoyan a todos los políticos para que hagan bien lo correcto. Y una vez que está instalado un gobierno, que los gobiernos, algunos son muy cortos, porque si pierden la confianza del Parlamento, tienen que cambiar el primer ministro y tienen que cambiar un montón de figuras. Pero una vez que está instalado el gobierno, hay muchísimos representantes de esos grandes conglomerados empresariales que entran y salen por periodos de 2 años o menos a diferentes puestos públicos en diferentes sectores del quehacer del Estado, porque eso genera una polinización cruzada entre lo público y lo privado y va informando y orientando la importancia de que haya unas políticas públicas que tengan
el sentir de la gente, el sentir de la empresa, el sentir de la academia y no simplemente las ocurrencias de la persona que resultó electa, que en muchos casos, en muchos países, son teóricos, que nunca, a mí eh, llama muchísimo la atención, así como describiste a Calderón Guardia y a Pepe Figueres, que tuvieron una formación política antes de entrar al sector público, me llama la atención la cantidad de personas en nuestro país que nunca han puesto un pie en la función pública y están aspirando a la jefatura de Estado. Eso, para mí, yo siento que hay ahí alguna necesidad como de pagarse a ver, como dicen. Pero bueno, lo voy a dejar por acá. Subrayo lo de sembrar semillas y lo de los incentivos que no alcanzan en 4 años de gobierno. De tiempo en tiempo nos encontramos personas que dicen, es que bueno, los que piensan seriamente en estas cosas, los que piensan sin seriedad, dicen cosas absolutas, inútiles, dañinas, como, es que todos los políticos son iguales, es que la política siempre es así. A mí me parece uy, eso es dar la lucha por perdida. Yo no quisiera dar la lucha por perdida. Eh, pero veo en las cosas que tú dices que, bueno, y encuentro a los que piensan seriamente en lo que nos está ocurriendo, vienen y dicen, es que se necesita una nueva constitución, ¿ah? O se necesita una nueva orientación política y los que la tenemos son estos 25 que me acompañan a mí. A mí me parece que eso es peligroso. Yo apuesto a que con la constitución política que tenemos y unos arreglos que hay que hacerle, porque sin duda hay que hacerle arreglos a la constitución, me parece que podemos ir adelante. Pero creo que además de la constitución, a nosotros nos hace falta revisualizar el rol de los políticos y revisualizar el rol del pueblo. Yo creo que con un pueblo que no se plantee con seriedad el tema de la política, no para participar en política, sino simplemente para juzgar, para votar, para decidir qué repite, qué no repite, qué lee, qué no lee, para formarse una opinión. Creo que el pueblo necesita ser educado en cosas muy básicas, ¿verdad? ¿Qué es el bien común? ¿Qué es la política? ¿Qué relación hay entre la política y el bien común? ¿Qué es la eficacia? Me parece que si nosotros lográramos que la gente hiciera un salto de su conocimiento operativo, o sea, el conocimiento que le sirva no para recitar lo que oyó, sino para poder mezclarlo con su toma de decisiones sobre qué es la política, qué es el bien común y qué es la eficacia. Ya con eso estaríamos haciendo una, ¿cómo se llama? Una subida de grado del nivel de madurez de nuestros ciudadanos. Y, y bueno, creo que creo que eso es posible. Vamos a ver, cuando nosotros pudiéramos decir, así como dices tú, hay que sembrar semillas en ese periodo tan corto que son 4 años y, eh, hacer que las semillas germinen o esperar a que las semillas germinen. Si todos los costarricenses o un buen número, esa masa crítica de la que tú hablas, pudiera responder a la pregunta siguiente, ¿qué relación hay entre esa idea
de sembrar semillas durante los 4 años para que vayan germinando posteriormente. ¿Qué relación hay entre eso y el concepto de políticas de Estado? Y la gente pudiera con desenvoltura decir, claro, es que no ve que aquí, eh, si la gente llega a sembrar semillas durante 4 años, el que llega en los próximos 4 años dedica los próximos 6 meses a desenterrar las semillas, ahí como las aves del campo que van sacando las semillas para que no germinen, ¿verdad? Eso es una contradicción de el concepto de políticas de Estado. Si tuviéramos la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre políticas de Estado, un gobierno siembra y el otro siembra otras cosas, pero no desentierra las semillas que sembró el gobierno anterior, por lo menos no todas. Y vamos esperando a que germinen. Si eso fuera así, en 60 años, en 15 periodos de gobierno, pues hubiéramos conseguido una serie de cosas. Algunas se han conseguido, no hay duda, hay que decirlo con justicia, pero lo que ha quedado faltando me parece que es más que lo que hemos conseguido. Esa preparación de la gente para que tenga el buen juicio de sí, 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 entiendo lo que son las políticas de Estado. Me parece que lo mismo hay que tratar de que la gente entienda qué es la eficacia. A mí me, me escuece algunas ineficacias tan flagrantes. ¿Cómo es posible? Bueno, sí es posible. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que falla para que una carretera, cuando ustedes eran pequeñitos y íbamos a San Carlos, ahí antes de entrar a Ciudad Quesada, había una caseta donde había que dar una contribución para la carretera a para la carretera a San Carlos? De eso hace 40 y más años. Una región sin la cual estoy seguro de decirte que sin la región de San Carlos, el bienestar de Costa Rica sería muy inferior al que tiene, porque San Carlos de una cierta manera es nuestra huerta, es nuestra finca, es nuestro lugar de producción, no el único, pero bueno, y no tenemos una carretera adecuada. Y entonces, ¿qué pasa? 15 gobiernos han hecho el viaje a San Carlos y han ido por esa carretera y no se han puesto a pensar cuánto obstaculiza el desarrollo nacional no tener una carretera adecuada y cómo se nos va el tiempo y todavía la carretera está sin terminarse, está, no sé, ya tiene los puentes, faltan los ríos. Eh, entonces, el tema de la eficacia me parece que está ausente del pensamiento nuestro. Y claro, pues ahí lo que habría que hacer es revisar primero que los ciudadanos tengan una educación suficiente como para que no sea posible para los políticos volver a cambiar espejitos por joyas, que la gente no se chupara el dedo, ¿verdad? Vamos a ver, transporte público, para hablar de solo dos cosas, transporte público. El nombre del artículo ese que estamos comentando es a fuego lento. Es a fuego lento relacionado con el cuento ese de que a una rana, si la echas en una olla de agua hirviente, salta y se salva, no se queda ahí. Pero si la pones en agua fría y vas calentando, llega un momento en que se cocina porque no salta.
se quedó ahí. A fuego lento creo que se cocina la ineficacia. A fuego lento se cocina también la eficacia. A fuego lento se cocina la educación. Un chiquillo de 4 años entra al preescolar y cuando tiene 23 años es una niña abogada o ingeniera y tal. A fuego lento, pero a fuego lento se cocina también lo contrario, se cocina la ineficacia, se cocina la ignorancia, se cocina la despreocupación por el país. Entonces, a veces pienso que simplemente deberíamos tener por ahí la frase a fuego lento y ver qué cosas nos pueden pasar a fuego lento. A fuego lento nos convertimos en seres humanos diferentes y nos deterioramos también y llegamos a ser seres humanos muy feos. Entonces, ¿qué es? Que no entendemos que hay procesos que no ocurren de manera instantánea, como un rayo, que cuando viste el relámpago ya es porque el rayo iba circulando. ¿Por qué no tenemos esa noción de que el tiempo, este tiempo que transcurre, se nos va para bien o se nos va para mal en la vida privada y en la vida pública? Hace, ay, no sé si ayer, no me acuerdo. A mí a veces se me hace presa de periódicos y entonces reviso cuatro juntos. No sé si ayer o antier, pero hace muy poco, que el señor Daniel Sobato publicó una columna, una nota en La Nación sobre el deterioro del orden internacional. Deterioro del orden internacional que ocurre. Yo no me acuerdo si ya había hablado yo aquí de esto. Es simplemente un grupo de gente con suficiente poder dijo algo así como, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar gobernar como si no existiera eh, un orden nacional, un orden jurídico, un orden de aspiraciones nacional a respetar? Y en naciones muy grandes, de pronto alguien dice, hemos tenido una paz eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya como que es hora de empezar a menear las ramas, porque eso de la paz a mí me interesa más el cumplimiento de unas agendas internas, diría Putin, ¿verdad? Me interesa más eso que estar respetando un orden internacional basado en acuerdos que nos garantizaba la paz. Lo mismo hace Trump y durante mucho tiempo nos manejamos en un orden donde el comercio internacional lo entendíamos como generador de riqueza para todo el mundo, mal repartida, de eso no hay la menor duda, pero por lo menos la riqueza estaba. No se la quería repartir o no se entendía que había que repartirla, pero la riqueza estaba creada. Es que lo que viene con una política tarifaria como la de arancelaria, como la de Trump, es que no habrá esa extra riqueza para repartir porque se encogerá el Producto Nacional de todas las naciones. ¿Y él por qué lo hace? Porque tiene poder, nada se lo impide. Si no somos capaces de revisar que un cierto orden, un cierto saludable orden internacional depende de consensos universales o mundiales, si no somos capaces de ver eso, no entendemos por qué en meses el orden internacional resultó tan frágil, tan voluble, tan eh, débil. Y entonces, dice Soato, y es lo que más me interesa.
que esa, esa pérdida del orden internacional simplemente porque alguien dice, yo puedo desconocerlo porque soy poderoso, yo puedo desconocerlo porque tengo apoyo popular y tal. Tenemos que contrarrestarla. Yo no me atrevería a decirlo, alguna vez creo que lo he dicho aquí, no me atrevería a decirlo si no fuera porque una persona tan conocedora como Daniel Sobato lo dice. Tenemos que contrarrestarla. Los habitantes del mundo, y lo mismo para los habitantes de Costa Rica, echando mano a elementos que son algunos poéticos, dice, y algunos espirituales. Las dos cosas las puedo meter en una misma canasta, ¿verdad? Poesía y espiritualidad. No estamos hablando de religión, estamos hablando de que un ser humano diga, ¿qué me pasa a mí si voy en Costa Rica a las próximas elecciones diciendo, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me pasa? Pues mire, no lo va a partir un rayo, no se va a tragar un paraguas y se le va a abrir adentro, no le va a caer una maldición, pero sin duda el ciudadano costarricense que con conciencia vaya a las próximas elecciones diciendo, ¿y a mí qué me importa? Se está deteriorando a sí mismo. Es exactamente como si fuera, como si fuera un pajarito y de pronto se convirtió en una mariposa, o como si fuera una mariposa muy llena de colores y de pronto se convirtió en una de esas mariposas de la noche que son bastante feas. Nos deterioramos si no revisamos nuestra fibra espiritual o o nuestra fibra poética antes de las próximas elecciones. ¿Por qué mezclo, como lo mezcla el señor Sobato, lo de espiritualidad y poesía, o lo de poesía con la política? Porque la política es creación. Nadie se va a encontrar en la gaveta del escritorio del presidente de la República el plan que hay que seguir. La política, la buena política se hace creando. Poesía tiene su raíz etimológica en crear, en producir. Bueno, como pueblo tenemos que encontrar de qué manera producir ondas que mejoren la situación y desde el punto de vista espiritual, pues empezando por hacer una reflexión sobre nuestra dignidad como ciudadanos y que eso nos lleve a revisar nuestra dignidad como seres humanos. Esa es la tarea que yo entiendo que dice don Daniel Sobato que deberíamos hacer en el mundo. Y como lo tenemos más a mano, hagámosla en Costa Rica, porque esas dos cosas sí que están a nuestro alcance. Una seria reflexión espiritual y una búsqueda creativa de cosas, que es lo que es la poesía. Muy bien, yo sé que esta última intervención sonó a conclusión, entonces solo quiero agregarle dos piecitas. La primera es respecto a a la idea, que no es nueva, es, es vieja, la idea tiene 20 años o más, de que se necesita una nueva constitución política. Y recuerdo a muchos profesores de la universidad en la carrera de Derecho que decían, el frío no está en las cobijas, refiriéndose a que la eficacia jurídica no está en la ley, está en la práctica de la ley. Y la práctica de la ley tiene más que ver con valores y con las personas que la aplican que con la norma misma. Y quiero ilustrar con un ejemplo. En 1994 yo era estudiante universitario y ese año en particular
hubo por lo menos tres reformas legales muy progresistas que han tenido un impacto significativo en nuestra cultura democrática, en nuestro Estado de Derecho, en el desarrollo humano de nuestra sociedad, que son la Ley 7600 para personas con discapacidad, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos para descongestionar los tribunales de justicia y la creación de eh, la Defensoría de la República, de los habitantes, la sí. Defensoría de los Habitantes. Me está Ujú. faltando alguna más. Creo que por ahí, por ese mismo año, se creó la ley de paridad de género en la Asamblea Legislativa. Llevamos como 15 años de que la Asamblea tiene un número igual de hombres y de mujeres. Bueno, casi igual, porque es un número impar. Entonces siempre hay 29 de uno y 28 del otro, pero están parejos. Y al principio alguna gente se quejaba, ya nadie se queja de eso, por dicha. Y por dicha tenemos una asamblea donde por lo menos la mitad son mujeres y no nos toca ver espectáculos que se ven entre algunos machos trasnochados, que son gallos desplumados, que lo que hacen es rascar la tierra y levantar polvo para que la gente vea que todavía les queda algo. Eso es muy bochornoso. Entonces, por dicha, la mitad son mujeres. Pero eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que esas tres grandes leyes que cité primero tienen 30 años de promulgadas y todavía están muy lejos de convertirse en las normas eficaces que se concibieron en el espíritu de la ley cuando se aprobaron. ¿A qué me refiero? A que este todavía no es un país inclusivo para personas con discapacidad. Desde el punto de vista infraestructural, estamos muy Sí. lejos de ser como es Suiza o como es Japón. Ujú. Estamos a mucha distancia y no por un problema normativo. La ley es de calidad europea. Eh, Respecto a la ley de resolución alterna de conflictos, los tribunales son cada vez más ineficaces, a pesar de que existe la ley y a pesar de que miles de contratos privados incluyen una cláusula arbitral y que se ejecutan, deben ser cientos o miles de arbitrajes cada año. Entonces, el problema no está en la ley. Hay algo más allá que tiene que ver con nuestra cultura, con las personas y con los incentivos que no nos permite descongestionar el sistema de justicia. Y bueno, y la Defensoría de los Habitantes, que ha tenido momentos de esplendor y momentos de oscuridad y momentos como el actual, que yo diría que es de olvido. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo que quería decir es que el ejercicio de la función pública se rige por el principio de legalidad. El Estado se rige por el principio de legalidad. Quiere decir que un funcionario público solo puede hacer lo que está escrito en la ley, o mejor dicho, está obligado a hacer lo que le manda la ley. Si incumple ese mandato, está cometiendo un delito. Mientras que los sujetos privados nos regimos por el principio de autonomía de la voluntad. Podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibida. Entonces hay un conflicto aparente entre la forma como un sujeto privado critica y cuestiona y evalúa el desempeño de un funcionario público porque lo está criticando desde el principio de autonomía de la voluntad y no entiende porque no sabe, porque no conoce el principio de el principio de legalidad y entonces es aparente el conflicto porque el funcionario público sigue obrando según lo que le manda la ley, pero este sujeto privado lo cuestiona por no comportarse como un sujeto privado y no puede en muchos aspectos. No estoy defendiendo a ultranza a todos los funcionarios públicos, pero sí creo que
vale la pena echarle una revisada al principio de legalidad antes de decir, esta agua sucia de la bañera con este bebé no sirven, vamos a tirar afuera el agua sucia de la bañera y también al bebé. Eso sería en este momento lanzar una iniciativa por, por crear una nueva constitución. Sería votar el bebé con el agua sucia de la bañera. Bien. ¿Ok? Bueno, llegamos al final. Buenísimo. Te Claro, agradezco. buenísimo. Muy bien, ok. Que estés muy Muy bien. bien. Hasta luego. Hasta luego.